Ok chicos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase con Trading Million Club. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un poco de repaso semanal, un poco de análisis, lo que podríamos estar esperando para los días siguientes, para que termine esta semana, qué oportunidades pueden haber. Y vamos a ver también un par de entradas una que tomamos y una que pudimos haber tomado en el día de hoy. Entonces, ya saben, lo primero que yo siempre recomiendo es revisar el calendario económico, en este caso en la página de MyFXBook. Y vamos a revisar qué tipo de noticias vamos a tener en los próximos momentos. En este caso, para el dólar australiano, tenemos balanza comercial de abril en 22 minutos. El dato proyectado es de 14 billones y el dato anterior es de 15,26, es decir, se espera una reducción en el dólar australiano, lo que implicaría en este caso para AUD-USD, el AUSI, si el dólar australiano se espera que o está proyectando a que sea menor al dato anterior, puede ser de impacto negativo para el dólar australiano. Es decir, que aquí podríamos eh, desencadenar un movimiento bajista. ¿Ok? Eh, Cosas particulares de este dato es que si nosotros lo comparamos con la gráfica, con el análisis técnico, aquí, el día de hoy, estamos en un gráfico diario. El día de hoy fue negativo para dólar australiano. Vean esa vela bajista, la cual en un momento fue bastante alcista, llegando hasta 0,6717, casi 18, y luego terminó el día por debajo de los 0,66500. Ok, ¿qué me indica a mí esto como primera instancia? Aquí se creó una resistencia, ¿no? Esto es un área que el precio está resistiendo a superar. En este momento, el precio venía de varios días al alza y el día de hoy encuentra un gran volumen bajista que hace que termine cerrando la vela bajista, ¿ok? ¿Qué pasa? Si esto se llega a confirmar, pues la continuación va a ser de la bajista para sobre todo el día de mañana. En caso de que el dato que salga sea mayor que 14 billones, puede tomarse como un dato alcista y podríamos tener por lo menos un movimiento, aunque sea momentáneo, eh, al alza. Sí, y me refiero a momentáneo porque puede que el precio en un time frame de menos, perdón, en un marco de tiempo menor, como 30 minutos, 15 minutos, puede tener un alza y luego consolidar y en la sesión de Londres y posterior Nueva York terminar cayendo y cerrar el día de mañana como una vela bajista. Pero por ahora estamos teniendo bastante volumen alcista. Veanlo aquí en 15 minutos. Vean cómo bueno, aquí la consolidación del cierre de Nueva York, pero básicamente desde que abrió Asia ha sido con impulso alcista. Entonces, eh, interesante en este momento, si nosotros analizamos estructura, por lo menos en una hora, vemos que su estructura pues sigue siendo alcista, no ha quebrado un bajo muy importante, como por ejemplo este o este. Así que podría ser, pero estas velas bajistas con gran fuerza me indican que esta área, que era lo que habíamos marcado ahorita, pues le está costando al precio superar. Entonces, también puede ser porque ya en timeframes menores, como 15 minutos, por ejemplo, sí hubo un cambio de estructura. Entonces, si nosotros nos basamos solo en un timeframe, por ejemplo, de 15 minutos, vemos que venía con una estructura alcista, vemos aquí
rompimiento de soportes, incluso de esta área que ustedes ven aquí de 0.66630, el precio quiebra a la baja y puede estar haciendo un retroceso. Entonces trazamos Fibonacci y vemos que el precio ahorita está tratando de llegar a lo que sería el 38.20. Voy a quitar esto para que se vea un poco mejor. Ok. Entonces vemos cómo, eh, a ver, voy a quitar esto hasta acá para que sea solo el área que quebró. Es más, lo voy a dejar aquí. ¿Por qué? Porque aquí en 38.20 puede haber un primer bloque de reacción. Y el siguiente puede estar alrededor de 61.80, que en realidad sería el área pues, que más atractiva, o el área que más me llama la atención, para tener una reacción nuevamente a la baja. Sería cerca al 0.66900, que el precio llegue hasta esta zona, empiece a reaccionar, consolidar un poco y a partir de ahí volver a caer. Esto coincidiría con el panorama diario que les acabé de mostrar y con el cambio de estructura en timeframe menores como 15 minutos, 5 minutos, ¿ok? Básicamente sería eso. Otro dato a tener en cuenta y es que esto era un soporte pues mucho más grande y el precio todavía no logró superarlo. De hecho, el precio llegó aquí y a partir de ahí está rechazando. Entonces, dos zonas con posible reacción. La primera, aquí donde está reaccionando en este momento, hay que esperar que cierren un par de velitas más, pero podría reaccionar. Y segundo, 0.66900. Esas serían las dos zonas para tomar entradas en venta. De hecho, nosotros habíamos tenido o estamos dentro en una operación aquí en contra, digamos, porque el precio tenía este retroceso, nosotros entramos aquí en una pequeña compra, la cual vamos a asegurar, incluso si está en break-even, podríamos cerrarla, porque es una zona pues de riesgo, más si yo estoy en una compra donde ya acabamos de ver que su estructura en timeframes menores, es decir, sus movimientos más cercanos, eh, o lo más pronto que puede reaccionar es a la baja. Entonces no queremos estar en, en compra en un movimiento bajista, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a colocar el stop por aquí, 0.66600, por si llega a bajar más que este soporte, se cerraría, ¿no? Ok, simplemente es pues proteger la operación en la cual en este momento estamos. Básicamente eso. La otra ahora sería euro dólar y hacemos lo mismo. Vamos a un time frame de una hora. Voy a borrar todo esto. Y un segundo voy a asegurarle aquí en el celular. 0.705. Ok, listo. Entonces, en un time frame diario, pues a gran escala, vemos que viene de una estructura alcista todavía desde el año pasado, donde sus máximos fueron 1.109 y actualmente el mínimo está en 1.06350 aproximadamente. Ok, ¿qué podemos ver aquí en un time frame diario? De que básicamente esto es una consolidación. Vean cómo el precio
tiene una indecisión, trata de subir, bajar, pero sin superar estos límites. Entonces, básicamente, está consolidando, sobre todo estas últimas tres velas, vean cómo son dojis, ya saben que los dojis son indecisión. Entonces, eso nos indica que el precio de euro dólar en estos momentos no tiene una dirección muy clara, por lo menos a mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trazar por lo menos aquí el alto y el bajo anterior, solamente como para poder operar en time frames mucho más pequeños, ¿no? En estos momentos no tendría una operación eh, colocada a largo plazo, no sería pues lo ideal. Ok, aquí vemos 4 horas, se ve un poco más claro esto que les decía. Ven cómo el precio intenta subir, bajar, pero se ha mantenido en esta última zona. Y ahora si hablamos de estructura como tal, que es lo que nos corresponde y es lo que nos hace un poco más sencilla el análisis, vemos que viene de una estructura bajista aquí, este último movimiento en 4 horas, ¿no? Entonces vamos a grandes rasgos. Este punto, este sería mi último alto más bajo. Luego tenemos un bajo más bajo y aquí hay un quiebre o rompimiento de estructura. ¿Ok? Trazo este punto que coincide casi con este. ¿Ok? Y aquí yo podría hacer esto. Trazo mi Fibonacci en el rompimiento, espero retroceso. Vean cómo el precio llegó casi a 0.78, 0.786 y a partir de ahí está consolidando. Pero lo que esperamos, basándome solo en la lectura de la estructura, es que el precio ahora me empiece a crear altos más altos. ¿Ok? Entonces aquí viene lo que les había enviado al grupo, ¿no? ¿Cómo operar este cambio de estructura? Entonces, tenemos aquí un rompimiento, venimos de estructura bajista, ¿sí? Venimos de estructura bajista, este es nuestro último punto, y vean cómo aquí el precio se va por encima, entonces esto hace que me cambie la estructura. Vean que al tener el retroceso aquí es importante para poder confirmar de que el precio no me vuelva a crear ahora un bajo más bajo. En caso tal de que eso sucediera, pues simplemente era un falso quiebre y una continuación en la estructura bajista, ¿sí? Si vuelve a caer por debajo de ese bajo. En este caso no ha sucedido y se encuentra consolidando. Entonces yo lo que hago aquí es inmediatamente trazo mi Fibonacci para saber los niveles a los cuales espero que el precio llegue. Normalmente 61.80, 78.6, ¿ok? Hablemos primero de 61.80 porque digamos que para hacer el ejercicio como si estuviéramos en vivo, el precio aquí quiebra, consolida un poco, hace un alto más alto y empieza a caer. Empieza a caer con fuerza, ¿verdad? El primer soporte me lo crea en 61.80, ¿ok? Que sería en este punto. Al haber creado este primer soporte, ¿cómo se crea un soporte? Vela bajista, vela alcista, inmediatamente ahí se crea un soporte. Ok, vela bajista, vela alcista. Entonces ahí se crea mi primer soporte. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Porque no es solamente el hecho de que aparezca una vela aquí alcista y yo inmediatamente voy a entrar en una compra. No, ese es un primer error que suele suceder, sobre todo al principio, cuando estamos empezando, por esa misma ansiedad de querer entrar rápido al mercado y que no se nos escape una entrada, porque siempre en nuestro pensamiento está de que apenas cierre esta vela, va a venir una vela así de grande como esta que está aquí y va a irse el precio sin mí.
me voy a perder esa entrada. Entonces lo que no quiero es perderme esa entrada y por eso entro antes de tener estas confirmaciones. Entonces, aquí también pasa. Primero que todo, muchachos, hay que tener paciencia y esperar el momento adecuado. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo es el momento adecuado? Siempre basado en estructura. Entonces, en este primer soporte yo lo puedo marcar aquí, de la bajista del alcista, y ahora me voy a ir a mi time frame de entrada. Depende mucho de el tipo de trader que ustedes sean. Hay unos que les gusta entrar en 30 minutos, otros 15, otros 5, otros van a 5 y terminan para confirmar y terminan entrando en 1 minuto. Todo va a depender del tipo de trading que ustedes hagan, pero digamos que a grandes rasgos los pasos van a ser los mismos, ¿sí? Entonces yo acostumbro a ir a 15 minutos. Entonces me voy a 15 minutos, busco dónde está ese recuadro que yo marqué. Y ahora en 15 minutos lo que yo voy a hacer es nuevamente buscar cuál es mi estructura. Y aquí está bastante sencilla también de identificar, bajista totalmente, ¿no? Vean cómo el precio sigue creando bajos más bajos. Entonces, hasta que yo no vea un cambio de estructura, porque yo voy a comprar, pero si yo voy a colocar una compra en una estructura bajista, pues me estoy autosaboteando. Lo ideal es entrar en una compra cuando esté en una estructura alcista. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo para que haya una estructura alcista? Que el precio empiece a quebrar estos últimos altos de la estructura bajista. Entonces, en este caso, ustedes pueden ir haciendo esto. Pueden ir marcando los altos. Este es mi último alto, ¿verdad? Luego tenemos este impulso, este retroceso, podría marcar este que está aquí, para que lo vean un poco más claro. Este que está aquí. Y también voy marcando mi bajo. ¿Por qué? Porque si el precio me empieza a crear bajos más bajos, me está confirmando que estamos en una estructura bajista. Entonces, menos voy a buscar yo una compra si el precio me está confirmando que sigue en una estructura bajista. Entonces, al hacerlo, vean cómo me crea bajos más bajos, aquí me confirma que aún seguimos en estructura bajista. Entonces, yo puedo seguir trazando mis altos, mis bajos, luego otra vez lo quiebra, entonces actualizo este bajo. Y digamos que mi último alto más clarito podría ser este, o incluso podría ser este, ¿no? Cualquiera de los dos que tú elijas, pues va a estar bien. Lo importante es que ahora sí el precio me hizo un cambio de estructura. Vean cómo el precio ahora sí, a ver, viene en una estructura bajista y ahora cambia. ¿Por qué cambia? Porque rompe o quiebra mis altos más bajos. Entonces, ahora qué tengo que buscar yo, esperar un retroceso y poder montarme en esa nueva estructura alcista, comprando, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Espero aquí, trazo mi Fibonacci, ¿sí? Porque este es el primer alto, más alto que me hace, y yo estoy esperando un retroceso, ¿verdad? Que pudo haber sido este el 38.20, pero no fue tan claro. Realmente a mí no me gusta este tipo de retroceso, simplemente una mecha o algo así, y menos cuando el impulso ha sido solamente por una noticia, que se ve claramente que esto fue una noticia, o sea, no es normal esta vela, vean cómo esta vela que cubrió 40 pips en 15 minutos, claramente eso fue una noticia. Entonces, menos yo voy a tomar en cuenta esto, perdón. Estaría entrando por simplemente especular o tratar de aprovecharme el movimiento de esa noticia después de que ya salió.
Si yo hubiese hecho un análisis fundamental y entraba desde acá abajo, pues sí, magnífico, pero mientras tanto no. Entonces yo lo que hago es trazo mi Fibonacci y voy a esperar un retroceso, un buen retroceso, que sería por lo menos a este 61,80. Veo que el precio ahora sigue subiendo, podríamos seguir subiendo nuestro Fibonacci, y veo que el precio ahora llega aquí a 78,6. ¿Ok? Llega a 78,6 y tiene una buena reacción. Les voy a ser sincero, yo aquí entraría. Tengo todo para entrar. Tengo la estructura, tengo un buen retroceso, tengo una buena reacción, porque si ustedes ven, esta es una vela alcista engulfing, que cubre las últimas dos velas bajistas. Entonces yo aquí entraría. Trazo mi, o coloco mejor, mi stop aquí debajo del último soporte y mi take profit iría por lo menos en -27. O si ustedes son de los que trazan 1-2, simplemente colocaría hasta aquí 1-2 o 1-3 o hasta el último alto, más o menos ahí. Ya depende cómo ustedes establezcan sus profits. Ok, vemos que la siguiente vela es alcista, pero a partir de ahí empieza a caer. Probablemente, a ver, sí, esto hubiese sido una operación perdida, porque era muy poco lo que había recorrido de profit aquí, como para poner break-even, eran apenas 5 o 6 pips. Realmente no, esto hubiese sido una operación perdida. ¿Ok? Al tener una operación perdida aquí y quebrarme mi último bajo, recuerden este, era mi último bajo, yo cambio mi chip nuevamente a estructura bajista, ¿no? Pero otra cosa que recomiendo es no quedarse siempre en un solo time frame. Entonces, haciendo todo este análisis, digamos que aquí que fue el punto donde se dio la operación perdedora, yo siempre estaría mirando otros time frames, 4 horas, 1 hora, ok, y veo que eso que yo vi allá como un cambio de estructura, acá es simplemente un toque a 78,6 en mi estructura mayor, en mi time frame o mi marco de tiempo mayor, que es 4 horas, donde yo tengo mi estructura de dirección. Entonces, veo que empieza a reaccionar y yo aquí me crea otro soporte y al cierre de esta vela, yo nuevamente iría a 15 minutos, que está aquí, vean cómo reacciona, trazaría mi último, o sea, bueno, dibujaría esto, a ver, les digo, mentalmente, obviamente por ya la experiencia, yo no necesito estar haciendo la estructura y ya mis ojos la identifican rápidamente. Entonces, lo voy a hacer para que ustedes la identifiquen, pero lo ideal es que practiquen tanto que ya ustedes no necesiten ni siquiera trazarla, sino que ya ustedes saben dónde está. Entonces, veo que aquí viene la estructura, punto. Entonces, yo les pregunto, ¿aquí ustedes considerarían ya un cambio de estructura? En este punto, solo el que está en el recuadro. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Dicen que hay cambio de estructura? ¿Sí o no? No. Muy bien, Álvaro. Todavía aquí en este punto no hay un cambio de estructura. El cambio de estructura se da acá y ya les voy a explicar por qué. Es bien fácil. Bueno, digamos, no es tan fácil, pero con práctica se les va a hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes lo que tienen que ir haciendo es ir trazando sus altos y sus bajos. Si ustedes lo hicieran como una zona, digamos, este sería su último alto y este sería su último bajo.
Entonces, cuando yo les preguntaba en este punto, si ya había un cambio de estructura, no. ¿Por qué? Porque no había quebrado mi último alto. Y tampoco había continuación porque tampoco había quebrado mi último bajo. Entonces, simplemente estaba consolidando lo que podría ser un cambio de estructura que se llega a confirmar en este siguiente impulso alcista. Ahora sí, esto me crea un alto más alto que el anterior y hay un cambio de estructura de bajista hacia alcista. ¿Qué hago yo? Luego de esta rotura, espero un retroceso. Trazo mi Fibonacci nuevamente y lo mismo podría esperar a 61.80 o 78.7. En este caso, en 61.80 no hay nada, vean cómo continúa cayendo con velas bajistas fuertes. Luego en 78.6 empieza a consolidar con esta pequeñita que está aquí. Voy a hacerlo aquí. Con esta pequeñita que está aquí, luego vuelve a caer fuertemente y luego sube prácticamente con la misma fuerza. Entonces, esto sí me, me da una idea distinta en la cual yo podría comprar automáticamente en este punto. Y ya les voy a decir ahora cómo podrían confirmarlo. Pero por estructura ya ustedes están en todo su derecho de comprar aquí. El stop por debajo del último soporte, en este caso unos 12 pips, 12, 13 pips. Y el profit mínimo siempre 1.2. Entonces ubiquemos donde da 1.2, que era lo que les decía esta mañana. Está justo en el último alto, sería hasta este punto. O buscamos con la extensión de Fibonacci hasta donde nos pueda. Ya les voy a dar con extensión de Fibonacci a donde da. Tendríamos que colocar aquí a ver, menos 0.27. Ah, pero es menos, ¿verdad? Menos 0.27. Ahí hay uno. Y el otro es menos 0.6180. Ok, ahí está. Entonces, si lo trazamos por lo menos hasta mi segundo take profit, sería casi 1.4. ¿Sí? Arriesgué de 12 pips, voy por 50 pips, lo cual se termina dando en este impulso. Fueron alrededor de 6 horas. Esa es la diferencia con el tema de los timeframes. Yo soy un poco más intradía, por eso trato de trabajar siempre 15 minutos, 30 minutos, algunas veces 5 minutos. Y los trades van a casi siempre durar 6 horas, 4 horas, 3 horas, incluso de un día al otro. Básicamente el promedio de mis trades. Ahora, si ustedes son más scalping, van a hacer lo mismo. Van a tener un marco de tiempo principal donde hacen su estructura de dirección y luego van a tener timeframes de entrada. En este caso, para scalping podría ser 5 minutos para hacer confirmaciones y entradas en 1 minuto. Entonces, lo que a mí una entrada me tomó 6 horas, a un scalper le puedo tomar 30 minutos, 15 minutos, 1 hora máximo. Pero básicamente el procedimiento es el mismo. ¿Ok? Entonces, quería mostrarles esa operación de euro dólar. Ok, bueno, miren esto. Ya la noticia del dólar, eso lo hablábamos al principio, del dólar australiano, salió y fue de 11.158 billones, es decir, fue negativa para el dólar australiano. Y veamos cómo se está comportando en este punto. Entonces, vean cómo aquí el precio ya tuvo una caída y se pudo ver inmediatamente.
Y vean que yo había asegurado en esta flecha, así que probablemente ya la operación se cerró. Sí. A ver. Y a ver, que te cargue. Correcto. Ya la operación se cerró y fue prácticamente sin ganancias. Está muy cerca aquí de la entrada. Ok. Pero bueno, era mejor asegurar, aunque aquí el precio continúe subiendo o no. ¿Por qué? Porque así como de pronto la reacción no fue tan fuerte, a pesar de que, bueno, aquí movió 6 7 8 pips, sí, realmente no fue fuerte, pudo ser que el precio cayera fuertemente de aquí hasta acá, unos 20 30 pips, y terminar teniendo una operación pues negativa simplemente por no asegurarla. Entonces, prefiero tener varias operaciones sin ganancias, o sea, en break-even, que tener todas esas mismas operaciones, pero en negativo, ¿no? Suena un poco lógico, pero cuando estamos dentro de las operaciones, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones. Y entonces creemos que no, que la noticia va a ser como nosotros creemos o va a ser a nuestro favor. No queremos ver los datos y terminamos pues teniendo operaciones perdedoras. Y eso es lo que siempre tenemos que tratar de evitar, no tomar decisiones basadas en emociones, sino simplemente en nuestro plan y que nuestro plan pues debe ser lógico. Entonces debe estar compuesto por pues, nuestras enseñanzas técnicas. Si tu 80% por lo menos de decisiones en el mercado están basadas en tu plan, pues básicamente te vas a convertir en un sistema, que es lo que tratamos de hacer los traders independientes o los que todavía trabajamos manual, porque lo más difícil, y creo que ya ustedes lo saben, o todas las personas que empiezan en este mundo es lo primero que se les recalca, y es que lo más difícil es el control de emociones en el trading. Entonces, si pues nuestras decisiones siempre tratamos de basarlas en las eh, enseñanzas técnicas o en nuestro plan de trabajo, en nuestro plan de trading, pues va a ser mucho más fácil. O sea, ya es mecánico la forma de tomar nuestras decisiones. Si yo tengo una operación abierta aquí, veo que hay una noticia que puede ser negativa y el precio me está consolidando, mi plan dice asegura break even y que pase lo que tenga que pasar. Entonces ya no tengo que generarme ese estrés de ¿será que cierro? ¿Será que no cierro? Voy a quedarme aquí, voy a colocar el time frame de un minuto y me voy a quedar esperando la noticia. Y esa cantidad de energía que voy a desperdiciar ahí, pues la puedo reducir simplemente basado en una decisión de mi plan de trading que ya la evalué. Eso, para eso sirve el backtesting, para construir el plan de trading y que las decisiones en el mercado pues sean mucho más sencillas. Ya sabes dónde entrar y si se cumplen todas digamos, tus condiciones de entrada, tú vas a entrar. No importa después si la operación salió ganadora o perdedora, pero se dieron todas tus condiciones, como el ejemplo que vimos ahorita de eurodólar. Acá se dieron todas las condiciones en este punto, ¿dónde fue? 61.80, aquí creo que fue. Aquí se habían dado todas las condiciones de entrada, tomamos la entrada y fue negativo, no pasa nada, pero tomé una decisión basado en mi plan de trading y eso es lo que hay que tratar siempre de que lo hagamos, ¿no? Entonces, ya vimos lo que está sucediendo con AUD luego de esta noticia. Yo realmente creo que va a terminar siendo negativo, yo creo, aunque tenga un impulso ahorita, creo que es más probable de que sea a la baja. Ahora, para tener operaciones a la baja de un poco más largo plazo, me gustaría ver que el precio pueda quebrar ese soporte de 0.66500, esta base que ustedes ven aquí.
Me gustaría ver que el precio realmente la pueda quebrar como para tener un poco más de confianza. Ahora, hay señales que ustedes tienen que tener en cuenta. Esta vela, seguida de esta y de esta, es un patrón muy grande de reversión. ¿Sí? Por lo menos me indica que en esta zona, toda esta zona, hay un volumen bajista bastante fuerte y que el precio pues le está costando. Aparte, las noticias no fueron tan buenas para el dólar australiano. Recuerden que en este par AUD-USD, las noticias del dólar australiano se afectan directamente. O sea, si es positivo, va para arriba; si es negativo, va para abajo. Entonces, fue negativo, su impulso a corto plazo ya está siendo negativo. Veremos qué termina pasando. Ahorita el precio está en medio de las medias móviles. Vean la media móvil azul y la roja, y el precio está aquí en la mitad. Eh, Esto se le llama compresión cuando pasa esto. El precio se está comprimiendo y siempre después de una compresión hay una explosión. Entonces, hacia la dirección que salga puede salir con bastante fuerza o puede terminar acumulando un rato más para luego sí generar ese volumen y salir disparado. ¿Qué esperaría yo? Pues para tomar entradas en venta, que el precio quiebre este soporte, algo como, por ejemplo, una rotura por acá, tenga un retroceso y en esta reacción tener una posición en venta, una posición en corto. Y aquí sí, pues podríamos tratar de dejar correr un poco más las operaciones porque en mi time frame grande de 4 horas y diario, indica de que si el precio encuentra un volumen bajista, como en este caso lo está haciendo, puede que tengamos un retroceso bastante largo. Entonces, digamos que sería fluir con la tendencia mayor, sería un poco más fácil. Y en euro dólar, y en euro dólar, en 4 horas, vemos que lo que estamos esperando es que el precio, quitar esto para que se vea un poco más claro, el precio luego de esta rotura me lo confirme, pues creando un alto más alto, ¿no? Eso es lo que estaríamos esperando. Ahora, todavía yo podría buscar oportunidades de compra, porque si o sea, la dirección general de 4 horas, 1 hora, daily, lo que estoy esperando es que el precio suba, pues entonces podríamos buscar aquí operaciones, ¿no? Este nuevo Fibonacci, todavía el precio no ha roto ni el mínimo ni el máximo, pero haría un retroceso que puede ser a 78,6, no, ya a 61,80 ya lo tuvo aquí. Pudimos haber entrado en una compra acá, luego de estos impulsos. En cualquier punto de esta zona que hubiésemos entrado, todavía estaría bien. Por ejemplo, más o menos aquí, 0,7 digamos, como para redondear, con un stop por debajo de la consolidación y con un take profit por encima del último alto, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que me cree un alto más alto. Entonces, una linda operación con buen panorama, riesgo-beneficio de 4, como mínimo siempre buscamos 2, ahorita estaríamos positivos. Creo que todavía estaría buena. Si el precio vuelve a consolidar cerca aquí y no veo señales como de mucho volumen bajista, podríamos volver a entrar esta vez en una compra, ¿cierto? Otra vez. Creo que sí, sí sería bueno. Así que bueno, muchachos, ese es el panorama para euro, dólar y audio USD el día de mañana, en las sesiones de mañana. Estaré actualizándolos, esos gráficos, y enviándoselos con algunas notas al grupo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos charlar ahora. O si está todo claro, pues escríbanme. Está todo claro.
y podemos ir finalizando. Excelente, ok. Eh, hoy es miércoles, ¿no? Posiblemente mañana o el viernes tengamos otra clase para hablar de análisis fundamental, que me lo han estado pidiendo, todo el análisis de noticias y eso, algo básico, para ir viéndolo y como recordarlo, porque en la academia hay un par de videos de eso, pero está bueno siempre pues actualizar esos conocimientos. Entonces, el día de mañana les confirmo si es mañana por la noche o el viernes y tenemos esa clase de análisis fundamental. Así que por ahora eso es todo, chicos. Que tengan buena noche y nos vemos en la siguiente clase.